Participación, antes, lógicamente, de la clausura. Nos estamos refiriendo a la maestra Lisbeth Díaz H. ¿No? Ella es de Venezuela, es una abogada con mención honorífica, además es con una especialización en Derecho Penal y Criminología y también con una especialización en criminalística. Cuenta con una maestría en criminalística y además experiencia en el campo pericial, criminológico y también como docente universitaria. El tema que va a desarrollar la maestra Lisbeth Díaz H, representación de las víctimas y reparación en el proceso de justicia. Bienvenida, por favor, tiene usted el uso de la palabra y vamos a ir ya compartiendo las diapositivas para que usted pueda darle también el curso. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, por supuesto, a darle a todos los presentes y a todas las presentes un caluroso saludo, estimados y estimadas colegas desde Venezuela. Agradecer especialmente al CIDET y muy especialmente al doctor Ceballos por la invitación que me hiciera para participar de este importante curso taller internacional. Yo quisiera conversarles desde lo que ha sido mi experiencia como representante judicial de las víctimas de violencia acá en mi país. Un 73% de las causas que hemos defendido, Sí. les decía que el 73% de las causas que hemos asumido son causas relacionadas con delitos sexuales. Ahora bien, el artículo 257 constitucional de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el proceso es el medio idóneo para materializar la justicia, prohibiendo de esta manera, como seguramente ocurre en las legislaciones de sus países, que las personas víctimas de delitos puedan tomar justicia por su propia mano. Ahora bien, si el proceso es el medio idóneo para la materialización de la justicia, tenemos que pensar entonces que las partes tienen derechos procesales. La víctima, en este caso, tiene derechos procesales. Y considero que el derecho esencial es el derecho de intervención procesal, por cuanto de este se desprenden los demás derechos procesales. En el caso venezolano, el derecho de intervención procesal de las víctimas de violencia está establecido en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en sus artículos 44 y 45. El artículo 44 le da a la víctima el derecho de poder solicitar ante el juez de control, cuando se tratan de delitos flagrantes, antes de la audiencia de presentación, que le sea designada de manera gratuita una persona profesional del derecho para que garantice su asistencia y representación durante el proceso de acceso a la justicia. Mientras que el artículo 45 establece que la víctima tiene el derecho de intervención procesal activa aún sin haber presentado querella. Es decir, le reconoce el derecho de ser parte aunque no se haya querellado en el proceso. Siendo así, esto comprende en primer lugar un reconocimiento que la víctima tiene interés en la resulta del proceso como la persona directamente afectada por el delito, lo cual significa que se reconoce a la víctima como parte activa y legítima en el proceso. Pero es que nuestra ley, además, en sus artículos 1 y 2, establece que la protección de la víctima, entonces que la ley, esta norma especial en sus artículos 1 y 2, establece que la protección de la víctima es un objeto y al mismo tiempo es finalidad de la ley. Y esto lo digo porque como defensora de la víctima, constantemente debo lidiar, y la víctima también, con dos mitos. Tenemos que lidiar con dos mitos que están lamentablemente instaurados de manera profunda en el imaginario colectivo, como lo es el mito de la falsa denuncia y el mito de el deseo de venganza. Les puedo decir desde nuestra experiencia, en primer lugar, normalmente la víctima no miente al momento de denunciar. Y normalmente no tiene como motivación la venganza al momento de denunciar. Tiene como motivación principal acceder al proceso de justicia.
Ahora bien, para que la víctima pueda ejercer plenamente sus derechos procesales, debemos partir del hecho que por regla general la víctima no conoce el derecho. Es por ello que es necesario que el Estado garantice la asistencia y representación judicial de un abogado o una abogada penalista, preferiblemente con formación en violencia contra la mujer y justicia con enfoque de género, que garantice sus derechos procesales. Cuando hablamos de los derechos procesales, de esta manera, garantizando la representación de la víctima, logramos equipararla con respecto al imputado en las condiciones para el ejercicio efectivo de estos derechos procesales. Recordemos que esto tiene una relevancia muy importante porque sabemos todas y todos que los delitos de violencia se desarrollan en el marco de relaciones desiguales de poder. Estas relaciones desiguales de poder también se expresan en el proceso de acceso a la justicia y es por esto que la norma busca crear las condiciones que equiparen a la víctima, que también es sujeta de protección del proceso, con respecto al imputado. Los derechos procesales de la víctima que están comprendidos en las normas adjetivas venezolanas están, entre otros, los siguientes. La víctima, por supuesto, tiene el derecho de formular la denuncia o de interponer querella. Tiene el derecho de solicitar diligencias de investigación ante el Ministerio Público. Tiene derecho de solicitar ante el órgano jurisdiccional el control judicial constitucional cuando la Fiscalía no se pronuncie con respecto a las diligencias de investigación que ha solicitado o cuando la Fiscalía, mediante resolución fiscal, niegue dichas diligencias. Igualmente tiene el derecho de solicitar orden de aprehensión cuando el imputado no comparece al proceso o orden de captura cuando el imputado se ha sustraído del proceso. Igualmente, para evitar la revictimización, la víctima tiene el derecho de brindar testimonio en calidad de prueba anticipada antes del juicio. Tiene derecho de presentar acusación particular propia. Tiene derecho de promover los medios probatorios que considere útiles, necesarios y pertinentes. Tiene derecho de solicitar la nulidad de la acusación fiscal. Tiene derecho de actuar con prescindencia del Ministerio Público cuando el acto conclusivo presentado por el fiscal sea la solicitud de sobreseimiento. Tiene derecho, si se ha querellado, de adherirse a la acusación fiscal. Tiene el derecho de intervenir en juicio y de intentar o contestar recursos de apelación de autos y sentencias, lo que le daría entonces también el derecho de actuar en la segunda instancia, en el caso venezolano, ante las Cortes de Apelaciones, o tiene derecho también de intentar recurso de casación ante la Sala de Casación Penal o amparos constitucionales, recursos de interpretación constitucional ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Esos son, a grosso modo, los derechos procesales que tiene la víctima. Ahora bien, la doctrina y jurisprudencia patria de mi país reconoce que, sobre todo en delitos de naturaleza sexual, la víctima suele ser la única observadora del delito. Y es por ello que tanto la doctrina como la jurisprudencia patria ha sido bastante amplia en reseñar cuáles son los factores, los elementos esenciales que de manera concurrente deben estar presentes en el testimonio de la víctima para que éste tenga fuerza probatoria. Y los elementos que deben concurrir en el testimonio de la víctima para darle plena eficacia probatoria son los elementos de ausencia de incredibilidad, verosimilitud y persistencia en la incriminación del imputado como el autor del delito. Siendo así, ¿qué debe hacer entonces la representación de la víctima para garantizar que el testimonio de estas víctimas tenga la fuerza probatoria? Bueno, debe ocuparse desde la fase preparatoria en que efectivamente concurran en este testimonio estos elementos de ausencia de incredibilidad y verosimilitud y persistencia en la incriminación. Entonces, en la fase preparatoria,
la defensa de la víctima debe preocuparse y ocuparse de solicitar que se practiquen las diligencias de investigación que considere pertinentes según el caso, tales como experticia de reconocimiento médico-legal, físico, o experticia de reconocimiento médico-legal vagino-ano-rectal, la experticia psicológica o la experticia psiquiátrica forense, y todas las demás prácticas de las experticias como inspecciones técnicas, con fijaciones fotográficas, experticias de reconocimiento técnico cuando los delitos han sido cometidos prevaliéndose del uso de armas u objetos, experticias de balística forense, de acústica forense y de todas aquellas que se consideren bien. También, en el caso que nos ocupa, que estamos hablando de delitos que han sido facilitados por el uso de medios electrónicos, podemos solicitar experticia de vaciado de contenido en dispositivos electrónicos y de procesamiento de evidencias digitales. Igualmente podemos solicitar la entrevista a testigos, entre otros. Esto es en la fase preliminar. En la fase preliminar, entonces, ¿qué hacemos nosotros como defensa de la víctima? Garantizar que se produzcan los medios de prueba que estén de manera disponible en el expediente oportunamente antes de la audiencia preliminar, los medios probatorios que nos van a garantizar demostrar que los hechos ocurrieron en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron descritos por la víctima. Una vez que estamos en la fase preliminar, la representación de la víctima en su nombre debe presentar, yo digo debe, para mí es una obligación, presentar acusación particular propia. ¿Por qué? Porque de esta manera le garantizaría a la víctima su participación activa durante la fase de juicio. Y en esta acusación particular propia, por supuesto, también debe promover esos medios probatorios que se ocupó que se realizara durante la fase preparatoria. Una vez que es admitida la acusación fiscal y, por supuesto, la acusación particular propia de la víctima, en esta audiencia preliminar, al igual que en otros países, la legislación venezolana le permite al imputado acogerse al procedimiento especial por admisión de los hechos. Les decía que en la fase preliminar, la víctima tiene entonces, el imputado tiene derecho de acogerse a la admisión de los hechos. En Venezuela los delitos de naturaleza sexual están considerados como delitos atroces de lesa humanidad que no admiten beneficios procesales, como por ejemplo acogerse a la suspensión condicional del proceso o a acogerse a fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena. Si el imputado admite en la audiencia preliminar los hechos, el único beneficio que tendría es el de una rebaja de la pena en 1/3. Si es el caso que el imputado no admite los hechos en la fase preliminar, pues se ordena, por supuesto, la apertura a juicio. Cuando llegamos a la fase de juicio, nuevamente en su apertura, el imputado tendría el derecho de admitir los hechos antes que inicie el proceso de evacuación de las pruebas disponibles en el expediente. Pero si es el caso, y suele suceder, que el imputado no admita tampoco en la apertura al juicio, pues nos iremos a desarrollar el juicio en su totalidad y a evacuar todos los medios probatorios, bien sean testimoniales, documentales o la declaración de expertos. Durante la fase de juicio, igualmente la víctima tiene el derecho de participar activamente y este derecho lo va a ejercer a través de su representación judicial. Y en fase de juicio podemos, actuando en nombre de la víctima, interrogar expertos, interrogar funcionarios actuantes, interrogar testigos, participar de la evacuación de pruebas documentales, informes periciales, experticias, etc. Una vez que ha concluido la fase de la evacuación de las pruebas, se presenta entonces para la representación de la víctima un nuevo desafío, porque como todas y todos sabemos, no es suficiente con disponer
de las pruebas evacuadas durante el juicio, sino que tenemos que contribuir de manera significativa a que el juez pueda tener la certeza tanto de la comisión del hecho como de la responsabilidad del imputado. Y en esta fase, pues, el desafío está constituido por la capacidad que tenga el litigante que representa a la víctima para hacer un proceso de adminiculación adecuada de estas pruebas y exponer dicha adminiculación durante sus conclusiones a los fines de poder solicitar la penalidad que considere con respecto al delito el delito o los delitos que se han estado ventilando en la causa. Decía una gran jurista venezolana, magistrada emérita de Venezuela, la doctora Carmen Zuleta de Merchán, que la justicia es un sentimiento. En definitiva, la justicia es un sentimiento. Usted puede sentir o puede no sentir que el proceso le ha hecho justicia. En el caso de las víctimas, por experiencia, les puedo decir que el sentimiento de justicia está fuertemente arraigado en la posibilidad que tenga la víctima de demostrar que efectivamente los hechos ocurrieron de la forma como ella lo narró durante la denuncia, durante su declaración ante el Ministerio Público, durante su declaración en prueba anticipada o durante el juicio. Y en todas estas declaraciones, ella ha persistido en las circunstancias de la comisión del hecho y ha persistido en la incriminación del imputado como autor material del hecho. ¿Por qué lo digo? Porque las mujeres, o por lo menos la experiencia que yo tengo, en su mayoría sienten que la justicia se les materializa a través del proceso en la medida que pueden demostrar la veracidad de su relato. ¿Por qué? Por lo que yo les decía anteriormente en el inicio de esta exposición. Tenemos que lidiar con el mito de la falsa denuncia. Diariamente, igualmente, tengo que lidiar con los prejuicios de género que prevalecen todavía en el proceso de justicia, que están instaurados en la conciencia de los operadores y auxiliares de justicia, de los familiares de los imputados, que parten del hecho que la víctima tiene como motivación para hacer una falsa denuncia un acto de venganza, cuando realmente no es así. Y es por eso que nosotros nos enfocamos durante nuestra actividad de representación judicial y dentro del despliegue del análisis de lo que es el acervo probatorio, lo que nos enfocamos más es en demostrar la veracidad del relato de la víctima. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo que yo les decía desde el primer momento, demostrar la responsabilidad del imputado, evidentemente, y también demostrar la ocurrencia del delito conforme a las circunstancias de modo, tiempo y lugar descritos por la víctima en cada una de sus declaraciones y testimonios. Quiero decirles que para nosotros es una experiencia bastante inédita poder llevar adelante una sala de atención a la víctima que se especializa en la representación judicial efectiva de las víctimas de violencia durante el proceso de acceso a la justicia. Porque si bien es cierto que el Estado venezolano garantiza a través del Servicio Autónomo para la Defensa Pública que los diputados puedan acceder a servicios gratuitos de representación judicial cuando no poseen los recursos para, costear los honorarios de abogados privados, no, la ley orgánica sobre el derecho a las mujeres también le otorga este derecho a la víctima, pero sin embargo, en el caso venezolano no hay una estructura institucional lo suficientemente fuerte que garantice que efectivamente la víctima tenga acceso a estos servicios jurídicos gratuitos. Y es por eso que nosotros acá, desde el Estado de Anzoátegui, no somos funcionarios públicos, quiero aclarar eso. Somos abogados y abogadas en libre ejercicio, que tenemos un acuerdo de trabajo con la institucionalidad del Estado para poder representar de forma gratuita a las víctimas, sin que eso menoscabe nuestro derecho de actuar también como abogados litigantes privados. Muchísimas gracias, mi estimado doctor Ceballos, por la oportunidad. Espero que esta intervención haya sido del agrado de todos y todas, haya estado a la altura de las expectativas y desde aquí de Venezuela, por supuesto, siempre a la orden para humilde y respetuosamente compartir nuestros conocimientos y experiencias.
Estimada doctora Lisbeth Díaz H., la pasión que usted le pone no solamente a la ponencia, sino también a su trabajo, pues nos embarga y en realidad, pues gracias a Dios, usted se ha presentado y ha puesto de alguna manera un punto final a las exposiciones, puesto que nos faltaba ese detalle, ¿no? Hemos tratado de abarcar todos los aspectos que involucran la violencia sexual desde todos los ámbitos y en el caso del derecho, inmediatamente pues el tema de la defensa pública, pero en el caso de usted también la representación de la víctima puede ser bajo un convenio, un acuerdo de repente del que usted indica, porque cada jurisdicción o cada país tiene sus propios lineamientos y eso se entiende, pero sin embargo rescatamos, como lo dije en un principio, la vocación que usted muestra y además lo que hemos estado coordinando internamente, el ver toda su trayectoria, pues a nosotros pues nos congratula tenerla entre nosotros y dar de alguna manera pues también esta pauta que hemos tratado de seguir, ese hilo conductivo del tema del eje central y que usted lo ha expresado bien. Lamentablemente el tiempo pues en esta oportunidad no nos acompaña porque ya estamos ya, fíjese, en la última ponencia, pero sin embargo estamos seguros, como también lo indica acá el chat de esta plataforma y también los otros grupos que venimos manejando en diversos países, pues la felicitan y valoran en extremo esta participación y justamente y por ello y en virtud de ello nosotros queremos entregarle este reconocimiento que le vamos también a hacer llegar oportunamente y directamente a usted, pero ahora lo vamos a leer públicamente en nombre del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, en nombre del Observatorio Jurídico de Santo Domingo, República Dominicana, de la Universidad Técnica de Machala en Ecuador, del Ilustre Colegio de Abogados del Oro en Ecuador y del Instituto Iberoamericano de Escuelas Superiores en Nicaragua. Por supuesto, de la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública, CIDET, otorga el presente reconocimiento a la doctora Lisbeth Díaz H., por su destacada participación y desempeño como ponente en el curso Taller Internacional de Especialización en Violencia Sexual, Perfil Psicológico Criminalístico del Agresor, impartido el 26 al 30 de agosto de 2025 y signado por las autoridades de estas instituciones. Muchísimas gracias nuevamente, estimada maestra. Nosotros queremos invitarla, por favor, también a que pues nos acompañe ya para cerrar esta jornada que es